Hola, buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien. Sea el momento que sea cuando vean este video, escuchen este audio. Y bueno, pues la semana pasada no tuvimos labores, bueno, porque era al menos mi semana de no trabajo en la escuela, pero pues ya retomando el contenido de nuestro módulo, vamos a comenzar con la clase de hoy. Y bueno, la última vez que tuvimos sesión, habíamos visto lo que era un cartel, las partes del cartel, en general de estos medios de difusión que ya habíamos comentado, cuáles eran sus características y cuáles eran las mejores maneras de presentarlos o realizarlos para que realmente estuvieran completos y llamaran la atención de quienes fueran a leer esa información o a visualizarla. La semana pasada tocó hablar sobre el cartel y esta semana vamos a ver lo que es un tríptico ya de manera más concreta. Un tríptico es un folleto de 3 caras que se producen al plegar 2 veces una hoja. De esta manera se obtiene una pieza gráfica de un total de 6 paneles, 3 al anverso y 3 del reverso. El formato tradicional del tríptico es vertical y con los paneles superpuestos a modo de ofrecer una sola cara al estar cerrado. Entonces nos dice, es un folleto, pero que cuenta con varias caras y está doblado de cierta manera, de tal forma que cuando tú lo cierras, lo acomodas, presenta una sola cara. Y bueno, contiene información importante sobre algún tema, puede ser, como ya habíamos comentado también, publicidad sobre alguna cuestión, por ejemplo, en una agencia de viajes. Si tú te diriges hacia ella, te vas a encontrar con un tríptico tal vez de todos los paquetes que ofrecen. Y así dependiendo de la información que se quiera difundir. Vamos a ver un pequeño video sobre el tríptico. Espero se alcance a ver bien. Espero se escuche el video, si no igual se los comparto, aparte el link. Saludos a todos. Espero que estén muy bien. Yo soy tu amiga Rocío Carreón. El día de hoy hablaré sobre los trípticos. Por mucha atención.
abre el espacio central debe aparecer un pequeño sobre conector verde para tener acceso a la información. Abre el acordeón. Hace el práctico un pequeño resorte o acordeón que permanece. Coloca un extremo de papel para encima de los demás. Me gustaría conocer. Espero. Escríbete. Y bueno, esa fue la presentación de lo que es un tríptico, el video de apoyo. Y pues ya no es un panorama más general, ¿no? De cómo está compuesto. Menciona que precisamente lo que lo hace muy característico, particular, es la manera en que está doblado y en que presenta la información. Dice que no debe ser muy profundo en el tema, pero sí presentar la información de una manera muy organizada, ser llamativo y pues que toda esta información llegue de manera muy concreta al lector. Hay que llamar su atención y que realmente logre captar la información que le estamos presentando. Debe incluir los datos de quien está generando ese folleto y dónde se puede conseguir o obtener más información al respecto. Vamos a leer en concreto sus características. Dice, el tamaño estándar, es decir, el que siempre es usado o el definido para un folleto, corresponde a una hoja tamaño carta. También se puede emplear una hoja tamaño oficio para hacerlo un poco más grande. Y pues esta sería una hoja promedio, ¿no? Una hoja tamaño carta. Permite presentar gran cantidad de información de forma resumida. Como lo mencionaba en el video, se debe presentar el contenido de tu tema, sus características con una introducción y una conclusión, pero no de una manera tan profunda, porque si se busca abarcar todo, realmente la información no va a caber en el folleto. Pero si se presenta de manera resumida, seguramente sí se va a lograr comunicar lo que se desea. Puede incluir texto e imágenes. Por ser un tríptico, un medio, digámoslo así, más pequeño a como sería un cartel, es decir, es algo que llega a las manos del receptor, de quien lo puede consultar. Puede incluir más texto. Realmente, a diferencia del cartel, no es necesario que tenga demasiadas imágenes. Sí como apoyo, pero lo importante o lo más destacado debe ser la información que estás presentando. La letra puede ser de varios tamaños, cuidando que no se caiga en la desproporción. Se tiene que equilibrar la información en cada una de sus caras para que sea llamativa y motive a su lectura. Aquí nuevamente, pues sí debe contener bastante información, o más bien la necesaria, pero que no se vea ni muy cargado ni que solo esté escrito un renglón. Es por eso la importancia de hacer un buen resumen e identificar qué es lo más importante y lo que se quiere comunicar al receptor o al lector para no caer pues en estas situaciones. Se deben combinar adecuadamente los colores para que no se sature y se vuelva grotesco. Aquí nuevamente es otra cuestión importante, ¿no? Como también lo mencionamos en algún punto en el cartel. Cuando tú haces una combinación muy fuerte de colores o colores como rojo, amarillo, muy chillantes, realmente no son los más adecuados. O asimismo, como si pusieras un fondo oscuro y pones la letra negra, eso tampoco sería muy conveniente. Hay que tratar de hacer la mejor combinación para que este sea llamativo y sea fácil de leer para quien lo está consultando. Y finalmente se tienen que colocar en expositores dentro de una tienda, en un local o una oficina para que cada persona tome uno. Por ejemplo, si vamos a un centro de salud o a un lugar de servicios de salud, seguramente nos encontraremos con algún tríptico que nos hable de la prevención de alguna enfermedad, que nos hable sobre la nutrición, etcétera, ¿no? Como comentaba hace ratito, si vamos a una agencia de viajes, seguro nos va a presentar diversos paquetes o promociones que tiene para pues, hacer un viaje, ¿no? Si vamos, por ejemplo, a un restaurante, sería lo mismo, tal vez sería igual sus promociones de la semana, etcétera, ¿no? Puede haber informativos, puede haber publicitarios,
pero el objetivo es realmente presentar la información más importante de un tema que tú quieras dar a conocer, hacerlo de manera organizada, no saturándolo de información, colocando tu contacto para, si es necesario que alguien te llame para conocer más respecto al tema o cuestionarte respecto a alguna situación. Y pues finalmente utilizar una buena combinación de imágenes, de colores para que este sea llamativo y realmente se logre la intención que se tiene con quien lo esté viendo, leyendo. Y nos dice a continuación, apoya a Ramiro en la elaboración de su tríptico. Observa cómo tiene pensado distribuir la información. ¿Estás de acuerdo? Si lo consideras necesario, haz ajustes. Y bueno, aquí nos presenta cómo estaría organizado su tríptico. Nos imaginamos, ¿no? Esta sería como la portada, la parte central y la contraportada. Más o menos así nos imaginamos que es un tríptico. Ya vimos en el video que había como dos formas de doblarlo, una como un sobrecito y otra como al inverso. Y bueno, tenemos primero la portada, ¿no? Esto sería lo primero que vería la persona a la que le estamos presentando la información. Después, lo que veríamos sería la cara interna 1. Esta es la que está detrás de la portada. Cara interna 2, cara interna 3. Contraportada es la que está atrás de la cara interna 2. Y la parte frontal interna sería la que está atrás de este. Pero como ya vimos por la manera de doblarlo, al hacer este movimiento, pues este va a quedar aquí. Por eso dice parte frontal interna. Y precisamente en cada una de estas caras se presenta diferente tipo de información o más bien diferentes partes del contenido. Vamos a ver cuál fue la propuesta que hizo Ramiro para su folleto sobre la rabia. Se me hace un poco confusa la manera en que está presentado. Pero me imagino que este debería ser el título, como empezando por este lado, porque tiene el nombre de la comunidad, cómo se llama mi folleto, mi tríptico, o qué voy a colocarle como nombre para que este llame la atención. Imagen alusiva al título, pues si hablo sobre la rabia, tal vez algún animal doméstico. ¿Qué puedo hacer para contrarrestar el problema? Aquí ya empezamos con la información o con lo que se quiere comunicar. Nuevamente, ¿qué puedo hacer para contrarrestar el problema? Voy a escribir un título relacionado a lo anterior. Me imagino que a esto se refiere. De nuevo pongo una imagen que abre sobre contrarrestar el problema. Aquí en la parte del medio vienen las recomendaciones o las acciones que debería tomar cada persona para favorecer que este problema ya no suceda más. ¿Qué puede ocasionar la rabia? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué es? ¿Cómo se contagia? Y finalmente los datos de quién lo elaboró, ¿no? ¿Dónde puedo consultar más información? Se me hace un poco confuso porque pues no está organizado como lo vimos en la imagen de acá, pero en sí el contenido es el correcto. Es decir, de manera muy resumida, por ejemplo, aquí el tema es la rabia, escribes su definición, las formas de contagio, cómo se puede prevenir, etcétera. Y bueno, continuando, nos dice, las competencias comunicativas se desarrollan en dos niveles. Uno sería a través de la lengua oral y otro sería a través de la lengua escrita. Vamos a dividir la lengua oral y lengua escrita en expresión y comprensión.
Mediante la lengua oral se refiere al hablar y al escuchar. Tú te expresas hablando y comprendes lo que otros dicen escuchando. Y con la lengua escrita, tú puedes escribir para expresarte y para comprender puedes leer lo que alguien más escribió. Y pues es un proceso continuo, ¿no? Y dice que estas son las competencias comunicativas: hablar, escuchar, escribir y leer. Vienen unas pequeñas preguntitas. Estas forman parte de la tarea para esta semana. Y nos dice, ¿cuál de estas 4 competencias comunicativas, hablar, escribir, escuchar y leer, has desarrollado más? Escríbela en las siguientes líneas y explica por qué. Aquí cada quien puede decir, no, pues a mí se me da más el leer, ¿no? Es lo que más se me facilita o tengo un poco más de problemas al escribir, etcétera, ¿no? Yo dependiendo del caso particular de cada quien. Y dicen qué forma te ha ayudado esa competencia a comunicarte mejor con los demás, cómo la competencia que tienes más desarrollada o la que mejor se te da, te ha ayudado a comunicarte mejor con los otros. Y bueno, continuando, nos dice, escribe a continuación algunas notas que debe consultar Ramiro durante su presentación. Se supone que va a ser una exposición sobre su tema, que es la rabia. Dice que se escriban algunas notas que debe consultar o alguna sección de apoyo. Realmente lo mejor que se puede hacer cuando vas a exponer es ya ir muy preparado, de preferencia no llevar ningún tipo de hoja o algo extra que estén ocupando tus manos, sino ir ya preparado con conocimiento sobre el tema, con un orden ya mental de la organización que vas a llevar al exponer. Y pues más bien cuando se va a hacer una presentación, los tips que hay para hacerla de manera correcta son los siguientes. Son ejemplos de algunos. Primero dice que hay que conocer al público al que vas a exponerle. Como comentábamos en la clase pasada, era como la diferencia entre platicar y hacer una presentación, ¿no? No sería lo mismo platicarle a tu familia sobre tu tema que presentarle, por ejemplo, a un grupo de profesores o mis compañeros de escuela, de mi círculo de estudio. Así que hay que prepararse de la manera correcta, digamos, llegar a la audiencia de forma correcta, prepararse con un buen vocabulario, que se note sobre todo la seguridad cuando estás presentando. Por eso dice, considérate uno más en la audiencia. Debes ensayar, más no memorizarlo. Hay que conocer muy bien el tema, estar preparado seguramente para que te hagan varias preguntas, pero sí vale la pena, como mencioné ahorita, llevar una organización ya en tu mente de, a ver, primero voy a hablar sobre qué es la rabia, después voy a mencionar todas sus características, luego cómo ésta se transmite, etcétera, ¿no? Ya saber cómo vas a ir tú presentando toda esta información. Y nuevamente aquí menciona, hay que lucir confiado, hay que lucir con seguridad, porque si tú te ves muy nervioso, las personas van a empezar como a notar más eso que a poner atención en lo que estás diciendo en realidad. Es por eso que hay que ensayar y prepararse muy bien. Dice que se utilicen diapositivas, pues es una manera de presentarlo, ¿no? Mediante un medio digital, pero no necesariamente se requieren diapositivas. Pueden ser simplemente tú frente al público, puedes utilizar algún cartel, es un ejemplo. Dice que hay una regla que es 10, 20, 30. No más de 10 diapositivas, 20 minutos de duración, ni menos de 30 puntos en el tamaño de letra. Nuevamente habla de una presentación mediante un medio digital, como lo sería una presentación, por ejemplo, en PowerPoint. Comenzar con una historia. Bueno, ese es un ejemplo muy importante porque es algo con lo que enganchas al público, ¿no? Algo para llamar su atención. Por ejemplo, se podría iniciar en el caso de la rabia con una frase impactante, ¿no? Con un dato estadístico. Tanto porcentaje de la población está en riesgo de contagiarse de rabia, ya que esta enfermedad se está expresando con mucha velocidad, etcétera. Es un ejemplo, ¿no?
hay que mantener el contacto visual, siempre dirigiéndose al público. Nos habla de memorizar, pero como ya lo mencioné, no es memorizar, sino conocer bien tu tema. Cuando tú memorizas donde digas una palabra que ya no estaba preparada en tu mente, se te va a ir todo lo demás. Entonces es mejor solo conocer de lo que se va a hablar. Después dice repetir el mensaje central, que sería como el objetivo de tu exposición o realmente lo que quieres comunicar, ¿no? En este caso sería, pues yo quiero que más gente sepa lo que es la rabia para evitar que siga siendo una enfermedad o una cuestión que siga dañando a la población, ¿no? Hay que vacunar a los animales, hay que ser precavidos y pues sobre todo conocer qué se puede hacer en caso de un incidente, pero lo mejor es conocer cómo prevenirla. Y bueno, finalmente sería la interacción con el público. En algún momento sería bueno hacer al final una ronda de preguntas, por ejemplo, para que todos logren expresarse y pues siempre estarse dirigiendo a ellos, ¿no? Aquí hay algunos otros tips que fueron los que ya mencionamos. Tener confianza al exponer, conocer a quienes nos vamos a dirigir, hay que saber bien de qué vamos a hablar, hay que organizar la exposición. Puede ser útil escribir algunas frases que puedas recordar para que no te pierdas. Tienes que tener un buen tono de voz. De nada sirve que hablaras muy despacito. Tampoco serviría hablar súper rápido porque pues se pierde también el hilo. Y finalmente pues tener una buena presentación personal, ¿no? Muy bien, esos fueron algunos consejos o notas que deberías considerar cuando vas a hacer una presentación. Nos dice, Carlota revisa junto con Ramiro el cumplimiento del plan de difusión y le pregunta dónde está el informe. Ramiro le recuerda que lo revisaron al concluir la unidad anterior. Carlota, satisfecha, felicita a Ramiro por su cumplimiento. Para seguir conociéndote, vamos a ver otras preguntas. Esas también quedan como tarea. ¿Cuáles son los recursos que determinaste para apoyar la exposición en los resultados de tu investigación? Este sería un caso hipotético, ¿no? Suponiendo que ya terminamos nuestro reporte, ya conocemos perfectamente el tema. Ahora, ¿de qué manera lo difundirían? ¿Cuál sería la mejor forma? ¿Dónde lo harían? De acuerdo con sus características, ¿qué debes tomar en cuenta para que la información que pongas en ellos sea única e impactante? Ya vimos lo que era el tríptico, lo que era el cartel, cómo le harían para que, de acuerdo a su tema, esta información colocada en estos recursos fuera única, que realmente llegara al espectador. ¿Con cuáles de estos recursos ya cuentas y cuáles te falta elaborar? Bueno, pues en estos momentos sería muy difícil realmente elaborar un tríptico como tal y llevarlo a cierto sitio, pero ahora con los medios digitales todo se vuelve más sencillo, ¿no? Incluso se puede realizar un infográfico de nuestro tema para que así la información llegue a más gente, por ejemplo, mediante redes sociales, que sería una manera de hacerlo digitalmente, ¿no? Hay miles de ejemplos para difundir la información, no solo los que hemos venido comentando. Pero, ¿cuáles les gustaría elaborar? ¿Cuál sería la mejor forma de difundir información sobre nuestro tema de investigación? Esa es la preguntita de tarea. Y ahora, sugerencias que te servirán siempre que quieras escribir para comunicar algo. Ahorita ya vimos cuáles eran los tips, las sugerencias, los consejos cuando se va a exponer a un público de manera oral. Ahora, vamos a ver sugerencias o tips para comunicarse de manera escrita. Ok, nos dice, ten siempre un diccionario al lado. Es muy bueno contar con un diccionario, aunque ahora pues también con el internet, con los recursos en línea, se puede conocer el significado de cualquier palabra. Identifica qué quieres decir.
Usa mapas mentales o gráficos diversos para organizar tus ideas. Seguro tienes alguna idea en mente, pero en concreto, ¿qué quieres comunicar de ella? Trae a tu mente siempre tus experiencias. Esto puede ser muy útil porque te da como una herramienta muy interesante para también compartirlas. Si no cuentas con toda la información, busca en otras fuentes. Identifica a quién le vas a escribir. ¿Vas a ser formal? ¿Vas a ser informal? Aquí nuevamente hay que tomar en cuenta quién va a leer nuestro texto. No sería lo mismo que lo leyera un familiar, a que si lo leen niños de 10 años, o a que si lo leen estudiantes de universidad, que si lo leen estudiantes de primaria, adolescentes, adultos, etcétera, ¿no? Entonces hay que utilizar las palabras adecuadas. Lee tu escrito una vez que lo hayas concluido y antes de entregarlo. Realmente hay que estarlo leyendo constantemente, ¿no? Un buen ejercicio es separarte un rato de tu texto y después leerlo como si no lo hubieras escrito tú. Ahí te das cuenta realmente de si tiene sentido y coherencia lo que estás escribiendo. Otro buen consejo es pedirle a alguien más que lo lea por ti para que identifique alguna situación. Y muchas veces no nos damos cuenta, pero cuando escribimos repetimos muchas palabras, ¿no? Hay que usar sinónimos, no nos fijamos a veces en algún error ortográfico. Siempre hay que estarlo revisando para que quede realmente un texto muy presentable y muy completo. Dice, lee con detenimiento cada una de las oraciones simples. Cuida que quien te lee sepa o pueda deducir quién es el sujeto de tu oración. Aquí de nuevo entra el escribir un texto con claridad. Realmente no podemos dejarlo a la imaginación del lector. Dice que cuides mucho quién es el sujeto o de qué estás hablando. Emplea conectores entre las diferentes oraciones simples. Corrige aquello que no te guste después de haberlo leído. Se vale modificar. Corrobora que todas las palabras estén correctamente escritas. Usa signos de puntuación adecuadamente. Y bueno, esas son algunas sugerencias para escribir. Muy bien. Nos dice actividad 3. Difundo los resultados. Reconocer las actividades, preparar con anticipación la exposición y valorar nuestro desempeño te permitirá realizar presentaciones con mayor seguridad de lo que ya sabes y puedes comunicar. Nos pide que leamos un texto, se llama La casa vacía. Es un texto tal vez un poquito más largo de los que estamos acostumbrados a leer, pero vale mucho la pena que lo revisen. La verdad es que es un texto muy bueno y pues para que no se pierda ahorita el ejercicio, ¿no? De la lectura. Les voy a enviar capturas para que lo puedan leer completo. La casa vacía. Y bueno, después de leerlo nos dice que reflexionemos sobre estas preguntas. 4 pequeñas preguntas. No es necesario que me las envíen, solo contéstelas ustedes mismos. Nos dice, ha llegado el momento de presentar los resultados de tu investigación. Si bien estos no están llenos de misterio y suspenso, seguramente pueden ser muy interesantes y sobre todo útiles. Los temas que hemos venido revisando a lo largo de las unidades de este módulo y el que tú has llevado a cabo de forma personal tienen repercusión en tu salud, en la forma de relacionarte con los demás y pueden contribuir a mejorar el ambiente en que vivimos. Y bueno, esto es muy cierto, ¿no? Digo, hemos hecho el ejercicio por la parte teórica de hacer un texto, cuáles son sus partes, etcétera, pero finalmente también estamos aprendiendo mucho sobre diversos temas y eso es muy importante. Nos dice que ahora es nuestro turno de presentar los resultados. Se sabe que no es lo mismo platicar con tu familia o con tus amigos que expresar entre muchas personas e incluso tal vez no conozcas los resultados de una investigación. Pero pues es importante hablarles, saber cómo llegarles para que conozcan, que comprendan tu tema. Dice, Ramiro sabe que las fechas de presentación de los resultados de su investigación se acercan, por lo que pide a Carlota
que le dé algunas recomendaciones para que todo salga bien. Nos dice, ¿qué le recomendarías a Ramiro para que al platicar con su familia, ésta tome conciencia de la importancia del tema que investigó? Bueno, aquí va de nuevo, ¿no? ¿De qué forma cuando tú le cuentas a tu familia puedes hacer que tome conciencia? ¿De qué manera puedes llegar a convencerlos? Ahora, ¿cómo le harías para que tus compañeros de círculo de estudio, tus conocidos o amigos, te pusieran atención a tus conclusiones o a cualquier parte de tu investigación? ¿Cómo llamarías su atención? ¿Qué se le recomendaría a Ramiro para que atraiga la atención de las personas de la comunidad? ¿Cómo le haría Ramiro para ahora llegar a muchísima más gente que segura no conoce a todos? ¿Y qué le recomendarías para que venza su timidez y nerviosismo cuando hable frente al público? Fue un poquito de lo que ya platicamos, ¿no? Primero que nada, conocer muy bien el tema, imaginar que eres uno más en el público. ¿Qué tendría que hacer Ramiro para que al donar su investigación en la plaza comunitaria no se quede sin ser revisada por otras personas? ¿Qué se les ocurre? Para que no quede en el olvido, para que realmente sí lo lean. Dice, marca con una X las actividades que debería hacer Ramiro antes de hacer sus presentaciones. Vamos a dibujar. Antes de iniciar una presentación, ¿qué se debería hacer? Convocar a la gente en el lugar y hora previstos, seguramente sí. Preparar bocadillos para que vayan las personas, para nada. Avisar a las autoridades comunitarias, pues no realmente, a menos que también quieras que ellos escuchen tu presentación. Contar con trípticos, carteles y notas, sí, son muy buenos recursos de apoyo. Solicitar un salón especial para realizar el evento, pues lo importante es contar con un buen espacio. No tiene que ser como el lugar más grande, pero sí un lugar muy adecuado y donde puedas prepararte y presentar correctamente tu información. Llamar a la prensa para que tu presentación salga en el periódico, pues qué más que ideal, ¿no? No sé si eso se puede hacer tan fácilmente. Correr la voz con tus amigos, sí, para que asistan más personas. Asegurarse que el lugar esté limpio y con muebles, claro que sí. Y revisar que los textos escritos no tengan falta de ortografía, claro que sí. Son cosas extra, ¿no? Que se tienen que hacer antes de una presentación. También es importante tomar en cuenta mucho al público, ¿no? Porque, por ejemplo, no sería lo mismo que vayan a un lugar como mobiliario a que tengan que estar parados toda tu presentación. Eso tal vez los puede distraer. Ahora nos dice, relaciona las actividades con la actitud que debería tener Ramiro durante las presentaciones. Responder las preguntas o dudas de las personas. ¿Cómo contaría eso? ¿Como amabilidad, interés, responsabilidad, orden, respeto o tolerancia? Pues al responder está mostrando realmente interés en atender las dudas de los demás. Mostrar los conocimientos que tiene, pues sería su responsabilidad, ¿no? Si te invita a presentar, a ver su presentación sobre un tema, es su responsabilidad compartir sus conocimientos. Evitar distraerse del tema a partir de la participación de los asistentes. Eso sería orden. Aplicar estrategias para mantener la atención, como elevar o bajar la voz, hacer preguntas directas, solicitar apoyo en alguna lectura, entre otras. Eso podría ser también orden o responsabilidad por parte del expositor. Evitar contradicciones con el reporte escrito. Orden también. Solicitar y recibir los comentarios de los asistentes. Amabilidad, interés y tolerancia.
Dejar claras las acciones que debe realizar cada quien. Responsabilidad. Y bueno, ¿no? Estas son las actitudes que se toman al momento de una exposición. Nos dice, registro las actividades que tendrías que realizar antes, durante y después de la exposición de los resultados de tu investigación. Y bueno, es todo lo que ya hemos venido platicando. Antes de mi exposición, pues debo preparar correctamente la información, organizarla, hacer algún ensayo de mi exposición, difundir que voy a hacer una exposición para que vayan muchas personas y se enteren de lo que les quiero compartir, preparar un buen lugar, preparar buen material visual. Durante, pues debo tener una buena voz, debo llamar la atención de mi público, hacer que de cierta forma participen para mantenerlos activos. Debo centrarme en mi tema, no desviarme, dejar tal vez alguna sección para preguntas, para que el público atienda sus dudas, etc. Y después de mi exposición, puedo dar algún tipo de trípticos para que las personas se vayan como muy bien con la idea de lo que yo les compartí. Y pues agradecer, ¿no? Sobre todo la atención del público. Y esas serían algunas cosas. ¿Qué más se les ocurriría? ¿Qué detalles faltan antes, durante y después de una exposición? Y nos dice, ¿qué otras sugerencias tendrías que considerar para seguir aprendiendo? Toma en cuenta los siguientes aspectos. Forma de pensar, intereses, actitud, posibilidades, motivación, estrategias o formas de aprender, organización de actividades, metas y propósitos. ¿Qué otras sugerencias se deberían tener? Relacionado a estos 8 aspectos. Nunca es tarde para aprender si en realidad deseamos transformar nuestra vida en algo mejor. Y esa es una frase muy cierta. Ustedes están en constante aprendizaje y agradezco muchísimo que pongan atención a mis videos semana con semana. Y pues eso sería todo por las actividades de hoy. Recuerden, queda como pequeña tarea contestar las preguntas. Muy bien, Nazaria, que me envió su tarea. Por aquí estaban algunas, me parece eran estas y las anteriores. Estas de aquí. Y también el cuadrito de al final, que hablaba sobre los aspectos para seguir aprendiendo. Este de aquí. Y también queda de tarea hacer lectura de este texto, La casa vacía. Y una pequeña ficha. Es un ejercicio de escritura y nos dice, imagínate una comida familiar. Enumera a continuación los personajes que asisten a ella, indicando su edad entre paréntesis y una brevísima descripción de cada uno. Por ejemplo, digo, el personaje es la mamá, tiene 35 años y es muy buena persona, es muy dulce. Y, por ejemplo, un hijo de 4 años es muy berrinchudo y muy travieso, etcétera, ¿no? Los personajes que ustedes consideren. Y ahora dice, durante la comida, 2 de esos personajes mantendrán una discusión. Tú los eliges. Ahora relata esa discusión desde el punto de vista de uno de los personajes en la misma a través de un narrador equisciente. ¿Qué significa equisciente? Digamos que puedes saber todo lo que sienten y ven los demás. Entonces ahora tú plasmas la discusión desde el punto de vista de uno de los personajes. Digamos, se pelean la mamá y el niño porque el niño no quiere comer. Y tú narras la discusión como si fueras el niño. Esa sería la actividad en realidad, para no hacerla más prolongada. Y bueno, eso sería todo por la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Espero todos se encuentren muy bien. Por favor, sigan tomando medidas de precaución. Cada vez falta menos para que
termine esta situación de contingencia, hay que ser pacientes y pues tener mucho cuidado, ¿no? Agradezco mucho que sigan viendo estos videos para que no se pause su aprendizaje. Y pues quedo al pendiente, ya saben, de cualquier duda, cualquier comentario. Espero su tarea, la reviso en cuanto tenga oportunidad. Y nos vemos la siguiente semana. De nuevo, muchísimas gracias. Saludos y nos vemos, nos escuchamos muy pronto.